Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. En l'era digital, fer història ja no depèn només d'arxius i llibres, sinó també de l'accés a tecnologies que no estan distribuïdes de manera equitativa. Des del sud global, aquestes desigualtats obliguen a qüestionar com produïm i compartim el coneixement històric. En aquest programa analitzem reflexions claus sobre l'impacte digital en la historiografia i l'anomenat desordre digital, per obrir una discussió sobre la relació entre historiografia, tecnologia i bretxa digital en un món interconnectat, però de manera desigual. Benvinguts i benvingudes a Pensaveus Compartides. Ens fa molta il·lusió tornar a trobar-nos en aquest programa de conversa on compartim idees, preguntes i reflexions sobre el món que ens envolta. I com sempre és un plaer comptar amb el nostre company, en Leonardo Alvarado, amb qui continuem explorant mirades crítiques i enriquedores sobre temes actuals. Leonardo, un plaer tornar a comptar amb tu. Hola de nuevo a toda nuestra audiencia. Es un gusto volver a encontrarnos aquí con ustedes en Pensaveus Compartides. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy, como ya lo adelantabas en la introducción, Miriam, nos adentraremos en un tema que nos invita a pensar cómo se produce el conocimiento en la actualidad, especialmente en relación con las transformaciones digitales y sus implicaciones en el trabajo histórico. I ens pots presentar el nostre convidat d'avui? Claro, hoy nos acompaña el historiador Víctor Gayol. Anem ja amb ell, sisplau. Víctor Gayol es historiador y labora como profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, un centro público de investigación dedicado a las humanidades y ciencias sociales. Sus intereses de investigación incluyen la historia sociocultural y la historia digital. Ya en los años 80 se interesó en el uso de la tecnología computacional para la investigación histórica y desde hace una década se involucró más en la enseñanza y uso de las metodologías al participar en el lanzamiento de la versión en español de The Programming Historian. En sus publicaciones más recientes se encuentran contribuciones a libros colectivos con el tema digital, práctica historiográfica digital, bases de datos de investigación desde el sur global, en el libro Tecnología y Sociedad, aproximaciones desde los estudios históricos, coordinado por Fernando Rodríguez y Miguel Ángel Gutiérrez. Cibercliografía, la práctica historiográfica y la historia digital en México, publicado en el libro Pensar del siglo XX en el siglo XXI, un panorama de la historiografía contemporánea en México, coordinado por Gabriela Aguirre, Cristiani y Zaidi Núñez. Límites y retos para una historia digital en América Latina, una crítica a los nuevos vehículos de la memoria, publicado en el libro Las batallas por la historia y la memoria, coordinado por Martín López Ábalos. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Víctor, es muy grato poder coincidir contigo en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Rap Radio México. Muchas gracias, Miriam. Estoy, la verdad, muy contento. Es un proyecto que me gusta mucho, el que llevan ustedes. Y bueno, pues gracias por la invitación. Bueno, pues entonces comencemos, y nunca mejor dicho, comencemos. Antes, digamos, de la era digital, la investigación histórica, pues, dependía, y yo creo que aún depende de la investigación en archivos físicos, en bibliotecas, trabajo de campo, por supuesto. ¿Cómo es cómo es este proceso de investigación? ¿Qué limitaciones tiene y qué ventajas? Bien, bueno, habría que hacer también referencia, me parece primero, comencemos, al hecho de que la tecnología de las computadoras, para empezar, y después de las computadoras de la tecnología digital, ¿no? Pues ya se habían venido utilizando desde hace varias décadas
en la investigación histórica para el procesamiento de datos diversos, ¿no? Hubo el boom de la historia serial en algún momento en los años 40, 50, y bueno, del siglo pasado, perdón. Y bueno, pues eso se aprovechó mucho en algunos grupos, en algunos entornos, esta tecnología. Claro, no eran las máquinas que conocemos hoy en día y por medio de las cuales hoy nos podemos comunicar. Tú estás en un extremo del país, yo estoy en otro extremo del país, nos van a ver gente de todos lados, ¿no? Sino que pues eran unos grandes mastodontes que usaban tarjetas perforadas, y algunos historiadores, por ejemplo, para mencionar a uno famoso y conocido en México y en España, François Javier Guerra, eh, utilizó tecnología de cómputo para hacer una base prosopográfica en una investigación sobre las élites políticas de el paso del México porfiriano al México de la posrevolución, ¿no? Que es el famoso libro México del Antiguo Régimen a la Revolución, ¿no? Y este libro, ¿no? Estas prosopografía que hizo François Javier Guerra, pues aprovechó, ¿no? Que tenían acceso a supercomputadoras, bueno, no así, ¿cómo se llaman? Eran mainframes nada más, de estas IBM que vemos en las películas de espías, ¿no? Grandísimas, ¿no? Con tarjetas perforadas. Y eso le permitió, pues, organizarse con miles y miles, con miles, pues, de datos, de fichas. Las cosas obviamente, bueno, pues han cambiado a partir de finales, sobre todo de la década de los 90 del siglo pasado, aunque ya usábamos las computadoras desde los 80, pero de a poquito, ¿no? A mí me tocó justamente en la ENA en los 80 ver la introducción de las computadoras personales. Ha significado una transformación en el proceso em, de acceso a los materiales, sobre todo de transmisión, de organización. El proceso de digitalización intensísimo que se vive en el mundo desde finales de la década de los 90, con Internet, con pues, todo esta digitalización de la vida cotidiana y académica, pues nos permite de pronto visitar archivos, ¿no? Cuando están digitalizados, claro, visitar archivos del otro lado del charco, ¿no? Por ejemplo, platicaba con un querido colega ya de las generaciones de la vieja guardia, Tomás Calvo, esto que decía hace unos años, pues es que desde mi cubículo en la ciudad de Zamora, Michoacán, ¿no? Puedo estar haciendo historia de las Filipinas, consultando los archivos del Archivo General de Indias, ¿no? Donde está mucho de la historia de las Filipinas bajo el dominio español. Y sin moverme de ahí, pues también puedo hacer historia de Europa, hacer historia, en fin, ¿no? De un sinfín de lugares, siempre y cuando tenga yo acceso a esos archivos digitalizados. Bien, esto significa un reto, evidentemente. Tener los archivos digitalizados, ¿no? Es no poca cosa, porque bueno, no es nada más hacer la foto del documento y subirla a la red, ¿no? Al internet, sino que hay que hacer un trabajo muy minucioso de etiquetado de metadatos, ¿no? Y bueno, un sinnúmero más de cosas. Entonces sí ha cambiado la perspectiva, pero pues también nos ha de alguna manera al mismo tiempo puesto en un predicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de digitalización que hay en el mundo global ha incidido
de manera muy importante en el hacer más grande las brechas, las diferencias, ¿no? Entre los países de lo que llamamos el norte global y los países donde estamos nosotros del sur global, ¿no? A la brecha económica, a la brecha cultural, a la brecha social, ¿no? Pues se suma ahora también la brecha digital, ¿no? Porque, pues, bueno, podemos discutirlo. En el mundo anglosajón, generalmente, ¿no? Decidieron digitalizar y digitalizar archivos, bibliotecas, colecciones privadas, fondos especiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, y bueno, salvo que ahora con la administración Trump en los Estados Unidos eso está un poquito detenido, ¿verdad? Porque como que las humanidades y toda la digitalización y eso pues no le cae muy bien. Eh, y bueno, desarrollaron políticas, desarrollaron formas de hacer las cosas, hay fundaciones, hubo dinero, hay dinero en Canadá, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Lo que tenemos en los países del sur global, por lo general, ¿sí? Son proyectos de digitalización a veces muy ralos, a veces muy escuálidos, por decirles así, ¿no? Donde las políticas a veces no están muy claras, ¿no? Hay más bien de pronto intereses, o hubo durante muchos años un interés en el problema del manejo de los datos de los archivos, ¿no? En vez de que de alguna manera frenó, ¿no? Los procesos de digitalización. Aunque ahora hay que reconocerlo, lo que ha hecho en México, particularmente el Archivo General de la Nación, ¿no? Pues es maravilloso, porque ya sí están digitalizando, sí están creando una colección digital en línea muy interesante, además muy bonita, ¿no? Y además han desarrollado eh, varios proyectos, o bueno, se han conectado con varios proyectos, como por ejemplo Memórica, ¿no? Que es esto, un proyecto donde estuvo, o está muy metida una colega historiadora, Gabriela Pulido Llano, ¿no? De ahí que trabajaba antes, o no, sí, no sé si sigue trabajando en la dirección de estudios históricos de Lina, ¿no? En fin, pero bueno, siempre estamos de alguna manera con este tipo de cuestiones y un problema que tenemos muy, muy serio. Esto es, voy a poner un ejemplo. En una universidad en Estados Unidos, en la biblioteca, ¿no? Hicieron pues una colección fantástica de recetarios históricos, ¿no? De los Estados Unidos. Lo que se traduce en una mirada a una cantidad impresionante de tradiciones culinarias por todas las distintas migraciones que fueron, ¿no? Haciendo justamente a los Estados Unidos. Entonces tienes recetarios de tradición mexicana, evidentemente, ¿no? De tradición judía, ¿no? De tradición, bueno, judía europea, ¿no? De tradición francesa, de tradición italiana, de tradición, ¿no? Y entonces tienen un corpus y todo eso lo digitalizaron, ¿sí? Entonces, cuando uno más o menos le intelige y desarrolla sus propias herramientas de análisis, voy a tocar un tema para ti muy, muy, muy cercano, que es la lingüística, ¿no? De análisis del lenguaje natural, ¿no? Mediante computadora, bueno, pues puedes hacer una serie de maravillas al bajar esos conjuntos de datos, datasets que dicen los anglosajones, y manipularlos en la computadora para analizar, sacar frecuencias, estadísticas, en fin, ¿no? En qué momento, por ejemplo, puedes detectar que hubo un cambio en los ingredientes en la cocina, en las cocinas estadounidenses, en fin, ¿no? ¿No? Eh,
En México nos faltan ese tipo de proyectos, ¿no? Tomar, tomar justamente corpus, como muy específicos, y procesarlos, ¿no? Claro, implica no solamente dinero, sino el conocimiento, ¿no? Pero no es un conocimiento complicado, ¿no? A nosotros de pronto, nos enseñaron desde o tuvimos como el prejuicio, ¿no? De que me dedico a las humanidades porque las cosas de las matemáticas no me salen y las computadoras son cosa de matemáticas, entonces no les voy a entender, ¿no? Nada más, nada más alejado de eso. De hecho, creo que los programas más bonitos, que he visto, han sido programados por filósofos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo ya me desboqué, tienes que jalarme un poco las riendas, Miriam, porque si no, a lo mejor me voy a otro tema y pues podemos de aquí como que empezar a tomar algunas cosas que pues resulten para ti interesantes para tu público. No te preocupes, vamos muy bien. Leonardo, adelante. Evidentemente, se abre una enorme cantidad de temas aquí. Yo quisiera empezar, por ejemplo, para entender cómo es que evoluciona el proceso, la metodología de investigación histórica, porque la evolución de las computadoras del momento en que lo citas en los noventas a la fecha ha cambiado brutalmente, ¿no? No es solo la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de datos, sino también la conectividad que estábamos platicando hace un momento, y que ahora prácticamente estos enjambres de computación se han convertido en auténticos ecosistemas y que me imagino, ¿no? Que eso hace un parteaguas en la manera en cómo se investiga, no solo la historia, pero en este caso en particular, lo que se puede crear con eso y la construcción, por ejemplo, de los acervos y de los cuerpos de conocimiento, eh, pues literalmente de siglos de existir de la humanidad, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque déjame decirte que hay una discusión, ¿no? Eh, que me viene a la cabeza ahora que mencionaste lo de los cambios. Em, Entre los humanistas, ¿no? O los que se llaman los que hacen humanidades digitales, ¿no? Que de pronto, mm, pues dicen que todo el proceso de desarrollo, no voy a llamar progreso, ¿no? Todo el proceso de desarrollo de la tecnología digital, ¿no? Bueno, pues incide epistemológicamente, ¿no? En las humanidades, ¿no? Porque pues no, pues cambia desde justo, ¿no? La epistemología y la metodología y bueno, como que todo. Y por otro lado, hay un grupo de historiadores que se ha dedicado a desarrollar la historia digital desde finales de los 90, sobre todo en el mundo anglosajón, en Canadá, en Estados Unidos y en Inglaterra, que pues algunos ponen en duda que la historia como conocimiento, como ciencia, como saber y práctica historiográfica, cambia radicalmente con ¿cómo se llama? El desarrollo de la tecnología, ¿no? No incide, no hay un cambio epistemológico en la historia, ¿no? Lo que hay es una ampliación de vías para adquirir fuentes, por una parte, y pues métodos, pero son métodos que ya han sido probados antes, ¿no? Para analizar datos, pero la metodología histórica pues, sigue siendo la misma, ¿no? A veces, no sé, creo que también eso lo podríamos pensar desde la mirada del lingüista, ¿no? Si la posibilidad de tener justamente programas que hacen modelado, que también lo podemos utilizar en historia, ¿no? Es modelado tópico, ¿no?
del lenguaje de un conjunto de documentos, de un corpus documental, ¿no? Está incidiendo en un problema, en el centro epistémico de la lingüística, o es solamente, bueno, pues lo que antes tenías que pasar leyendo meses y meses y meses, ¿no? Hoy en día, pues, que es esta famosa cuestión de la lectura distante, de distance reading, pues puedes leer un corpus de 1000 libros, ¿no? Con la computadora, claro, no lo lees tú, ¿no? Haces que la máquina los lea y te ofrezca datos. Claro que esos datos los tienes que interpretar y los vas a interpretar desde tu lente disciplinar, desde tu perspectiva disciplinaria. Si eres lingüista, si eres historiadora, ¿no? Lo vas a usar de diferentes maneras, ¿no? Esto cambia mucho las cosas. Yo creo que una de las cosas con las que acaba a veces toda la digitalización es con el turismo académico, porque, por ejemplo, bueno, pues yo justamente estoy cerrando una investigación, ¿no? Sobre familias de vascos en el México de finales del siglo XVIII, bueno, en la Nueva España de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Que vinieron de una pequeña aldea de Guipúzcoa, que es pues, la provincia vasca más vasca, ¿no? Esto, pues, o sea, hicieron negocios y todo, y bueno, pues fundaron lo que sería el inicio de algunas familias mexicanas, pues muy importantes, entre ellas, por ejemplo, este, la de el historiador y abogado don Lorenzo Cosío y Soto, ¿no? Esto, bueno, he podido, gracias a lo digital, a internet y todo esto, no, para empezar, decir que los vascos son muy dados a conservar su historia y además ponerla a disposición del público, ¿no? Tienen digitalizados los archivos parroquiales, eclesiásticos, una base de datos impresionante, pero pues también tienen los archivos forales, los archivos de las provincias, los archivos de los municipios, ¿no? Entonces, pues he podido dar con un sinnúmero de documentación sobre esta familia, ¿no? Que me hubiera implicado, pues, hacerme mi viaje a Donostia, obviamente comer unos excelentes pinchos, ¿no? Y bueno, pues andar por ahí, vagando de archivo en archivo y tratando de aprender un poquito de euskara. Esto, y de la misma manera, ¿sí? En esta misma investigación, resulta que estoy trabajando sobre un área, Tulancingo, ¿no? Que sufrió un saqueo en un momento determinado de archivos y demás durante la guerra con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, curiosamente, hay mucha información, no solamente de Tulancingo, ¿no? En universidades en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, y está digitalizado y está accesible. Entonces he podido reconstruir lo que ya no tenemos en el archivo local en México, ¿sí? Con esos pedazos, he podido reconstruir la contraparte, ¿no? De algunos archivos, porque de pronto tengo un protocolo en Tulancingo, bueno, está en Pachuca ya, y tengo el protocolo del cual están hablando en Oñate, ¿no? Y sí, 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 esto pues antes era impensable. Te permite una diversidad de acceso a fuentes, y demás. Como decía otra vez mi querido Tomás Calvo, admirado maestro, sin moverte del cubículo en Zamora, ¿no? Pues accedes a mucha información. Y luego justamente esa posibilidad. Hay gente que, bueno, el propio Tomás, por ejemplo, hay gente que de pronto critica, oigan, pero eso que están haciendo con la historia digital, que es introducir
pues los datos, pues realmente a una máquina que va a hacer cuentas, que va a hacer estadística, que va a hacer frecuencias, que va a hacer poner palabras en contexto, que va a ser casi, casi como historia serial otra vez, ¿no? Y dices, no, no, pero no es lo mismo, no estamos haciendo historia serial. Estamos encontrando de pronto, o haciendo, utilizando herramientas de la estadística, utilizando herramientas del análisis del lenguaje, de la minería de textos, ¿no? Para encontrar, ¿sí? Quizás nuevas respuestas a viejas preguntas, ¿sí? Pero también nuevas preguntas, ¿sí? Para poder trabajar con ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, si yo tengo vamos a regresar porque me parece un ejemplo bien bonito, el de los recetarios, ¿no? Tú sabes que yo soy fanático de la cocina, me gusta cocinar y la interculturalidad en mi cocina es, bueno, pues una cosa importante. Bueno, cómo saber de pronto, ¿sí? Si el cambio alimentario, ¿sí? Se debió a una nueva ola de migraciones, ¿no? Con gustos distintos, ¿sí? O a la posibilidad de acceder a distintos ingredientes por las distintas revoluciones agrícolas, industriales, ¿no? Que hubo en el campo, etcétera, ¿no? Esto, y entonces encontrar, ¿no? De pronto, la fecha, aquí está, ¿sí? Usaban, no había utilización del jitomate tan así, y de aquí empieza a utilizar el jitomate, ¿no? Entonces, es como no te da la respuesta totalmente, sino que te dice dónde buscar esas respuestas, ¿no? Te ubica más o menos, ¿no? En vez de estar perdido, así que voy a como arqueólogo, voy a hacer una cala de este lado y voy a hacer una cala de este otro lado y ya hice 27,000 hoyos y no encontré, ¿no? Entonces lo que te dice esto es, mira, la cala la tienes que hacer aquí, ¿sí? En 1861, con el inicio de la guerra, es lo que tú quieras, ¿no? Y son cosas, pues, que nos hablan no solamente de números, y demás, sino de fenómenos de cambios sociales y culturales, pues, a veces muy profundos, ¿no? Tú que estás ahí en Yucatán, por ejemplo, ¿no? Con la comida, con la llegada no les voy a decir libaneses, porque no eran libaneses entonces, eso se inventaron después, ¿no? Con la llegada de los pues, cristianos árabes, ¿no? Ujú. De la parte del Maghreb, ¿no? Sí, lo que después eran sirios, libaneses, palestinos, etcétera. Llegaron en bola a la península con sus costumbres, con su quepe, pero tú comes un quepe en Mérida y pica chile habanero, o sea, no, Cierto. no, hay esas cuestiones, ¿no? Híjole, no nos vamos a meter en un problema si hablo de mestizaje por cierta persona que estuvo hablando en Por estos razones días. obvias. Ajá. Pero bueno, entonces pues estas son posibilidades que te ensancha justamente la tecnología, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una de las grandes cuestiones es este, que a veces ese es el escándalo, ¿no? Tecnología digital, inteligencia artificial generativa, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso en los procesos de educación, en ciencias sociales y humanidades y en los procesos de investigación en ciencias sociales y humanidades? ¿Sí? No, pues que hay que discutir, que hay que ver, que hay que prohibir, hay que hacer 27,000 cosas. No, hay que ver de qué es, explicarle a los colegas, las colegas, a las personas estudiantes de qué va, ¿sí? Son modelos grandes del lenguaje, que te dan que te dan un resultado estadístico de posición de palabras, nada más, ¿no? O sea, no es nada confiable para elaborar un discurso, para, como base de datos, ¿no? Y ahí están los ejemplos, ¿no? De pronto, hay que retirar un artículo porque tiene 30 citas que son inventadas. Bueno, pues es que como alucinó, como dicen alucinó la inteligencia artificial, alucinó el Ujú. chat XP, ¿no?
No, pero de alguna manera también puede servirte para algo, ¿no? Como para sugerirte cosas, como para encontrar ciertas conexiones, ¿sí? La cuestión es, ojo, te tienes que hacer responsable de lo que estás haciendo con eso, ¿no? Y no confundir que eso es, este, ¿cómo se llama? La fuente de información fiable, ¿no? Los Ajá. historiadores, los lingüistas, la gente que se dedica a las humanidades tiene una metodología, ¿no? Que tiene que seguir y no va por ahí, no va por la cuestión de los inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero Claro. no hay por qué no usarla, ¿no? No tenemos que hacer esas respuestas como a la Frankenstein o al Golem, ¿no? Lo mismo, lo que creamos y después le tenemos miedo, ¿no? Como diría un buen amigo y que admiro mucho, Alejandro Pisanti, ¿no? El algoritmo Golem, ¿no? Ajá. Pero bueno, en fin, sí nos pone en un reto, sí nos cambian muchas cosas, sí todavía no tenemos muy claro cómo vamos a lidiar con muchas cuestiones de la tecnología digital, sí, que se están imponiendo, y sobre todo que se están imponiendo en una sociedad, como la nuestra, ¿no? Donde, pues sí entraron las computadoras y había muchos que bueno, pues es una máquina de escribir sin papel, bro, y no se preocuparon por aprender, o sea, de alguna manera éramos, usuarios em, eh, pasivos, ¿no? Consumidores pasivos de la tecnología, sin meterle creatividad al asunto, ¿no? Y a lo mejor, pues ahí perdimos como que mucho tiempo, ¿no? Claro. Perdimos tiempo en una cosa urgentísima que debería haberse hecho hace años es esto, en los programas de secundaria, incluso desde finales de la primaria hay posibilidad, ¿no? Pero en los programas de secundaria, ¿no? Les dan una materia de cómputo, ¿no? Ah, chirriones, porque les enseñan a utilizar, no voy a decir la marca, ¿no? Pero eh, las suites ofimáticas, ¿no? Que tienen procesadores de texto, no les enseñan a programar, cuando tendría que enseñarles a programar, a usar lenguajes de programación para poder justamente hacer sus propias herramientas, ¿no? En fin, esto, eso es un poquito como lo que nos ha frenado, ¿no? En este proceso. Pero bueno, yo creo que los rumbos están corrigiendo, hay que hacer mucho todavía, mucha labor de enseñanza sobre todo, ¿no? Ahorita lo que tengo un proyecto para hacer piloto, tenemos un archivo histórico en el Colegio de Michoacán, ¿no? Que tiene unos papeles que se le conoce como la colección Chamacuero, ¿no? Y un códice Chamacuero, ¿no? Que está en español, yo tomé, bueno, sí, en castellano tomé, y que son copias, ¿no? De varios textos y entonces tenemos ahora un estudiante que decidió meterse a estudiar el códice y la colección. Y dije, pues es una maravilla, porque está muy bonito, tiene sus pinturitas, ¿no? Bueno, vale mucho la pena que hagamos una edición digital, ¿no? Para ponerla en línea, pero digital bien, o sea, el texto transcrito, con sus metadatos, ¿no? Que sirva, pues, en el contexto de un Internet, semántico, ¿no? No nada más ahí que sea como una cosa sin sentido, sino que entre en lo que nosotros soñamos de pronto como una web, 3.0, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues esa es la cosa. Y bueno, ¿qué papel juegan hoy esta serie de plataformas digitales que existen y que pues ya, que son bastante abundantes, digamos, en la construcción, si es que juegan un papel? Yo supongo que sí, en la construcción de narrativas históricas.
Sí, evidentemente es importantísima porque la narrativa de entrada se amplía, Mm, ¿sí? La narrativa se diversifica, ¿sí? Se complejiza, ¿no? Pero pues al mismo tiempo es un buen momento para, para crear narrativas más incluyentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Va junto con pegado el crear investigación sobre, digamos, zonas marginales, regiones marginales, no solamente en América Latina, ¿no? África o lo que sea. Esto sí, pero con la posibilidad de presentarlo de una manera ágil, que no pese en Internet, ¿no? Para que las propias gentes de esas regiones la puedan ver, la puedan consumir, ¿no? En su móvil, en su teléfono celular, ¿no? Que tiene mala recepción y todo, pues, para que no gaste, necesitas crear plataformas muy ligeras, muy ágiles, muy, ¿no? Y hay proyectos que van enfocados hacia eso, ¿no? Entonces también ese es el. Ahora, tenemos un gran problema, ¿no? Que las voces narrativas también se han diversificado, ¿sí? Y entonces de pronto se pone gente en un aparente mismo nivel, ¿no? Gente que crea discursos políticos revestidos de investigación histórica, ¿no? Junto a discursos legítimamente generados por académicos o, ¿por qué no? También por cronistas, ¿no? Que siempre ha habido la pelea que si es cronista, ¿no? O es académico, es historiador de veras, ¿no? Eso, pero sí, entonces, y la otra cuestión es el de ay, no lo quiero decir en inglés, pero las falsas verdades, ¿no? Las falsas noticias, ¿no? Los fake news, ¿no? ¿no? Que un bulo lo pasas por real, ¿no? Pues porque apareció en internet, ¿no? Entonces un discurso, pues pasa también por verdadero, porque aparece. Entonces eso también nos obliga, ¿no? A, junto con la narrativa, establecer, digamos, criterios y enseñar primero a colegas y estudiantes de humanidades y ciencias sociales. Y luego al público también, ¿no? A dónde puedes acudir y qué elementos tienes que tener en cuenta para valorar, ¿no? Lo que te encuentras en esa selva de lo digital, ¿no? Esto, eh, porque pues en el mundo de Internet, todo el mundo publica ya, ¿no? En la web 2.0. No era como antes, ¿no? Que para que te publicaran en un periódico, pues tenía que pasar por el equipo de redacción, ¿no? Y no, pues aunque fuera excelente el libro que reseñaste, pues tu reseña, la verdad, no. ¿no? Esto, lo mismo con las editoriales, en fin, ¿no? Entonces ahora ya lo que hay es que me parece bien, ¿no? Es una de las ideas, Internet y la democracia, ¿no? Perfecto, pero pues esa democracia es frágil en el sentido de que está amenazada por, eh, primero, sí, el control y la censura que algunos gobiernos, la vigilancia, lo que tú quieras, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, bueno, China es conocidísimo, ¿no? Que ejerce una censura el gobierno chino sobre Internet. Pero también la cuestión de la validez de los discursos que se publican, ¿no? En la Internet. Entonces, y una de las cuestiones, pues, es que es muy, muy importante, ¿no? Que hay una necesidad de reforzar el pensamiento crítico, ¿no? Este,
pero fuertísima, a la que justamente el abuso de la inteligencia artificial generativa le hace falso favor, ¿no? Flaco favor, perdón. Y sobre todo inculcar eso, ¿no? Inculcar, eh, pues no, sí, las metodologías y todo lo que tú quieras, pero sobre todo, pensamiento crítico y ético, y ética, ¿no? O sea, por ahí va mi pienso, como diría en el rancho. Leonardo. En este contexto, pues, surge la pregunta de, digo, y lo estamos viendo, en este momento tenemos en México la visita de un personaje bastante, ¿cómo llamarlo? Al que no me Peculiar. queda referir. Este, Pero ya salió el peine. Ajá. ¿No? ¿Quién controla entonces la memoria histórica y si es algo que queremos, debemos controlar o no? ¿Quién controla la memoria? ¿No? La memoria, a ver, hay un fantástico, no es un texto nada más, sino una serie de reflexiones que hizo un historiador francés, sobre todo Pierre Nora, ¿no? Sobre la cuestión de la memoria y la historia, ¿no? Y de pronto, justamente, ¿no? La memoria, em, el discurso historiográfico, ¿no? De pronto, pues sí, como que puede estar bajo el control, ¿no? De la autoridad académica o incluso de la autoridad política, ¿no? Si se pone muy, muy severa la cosa, ¿no? Porque no puedes hablar de ciertos temas, o tienes que, ciertos temas están vedados implícitamente, no te lo tienen que decir, ¿no? Y tienes que trabajar sobre ciertos otros temas, o qué sé yo. Pero la memoria no, la memoria de pronto es como es social, ¿no? De pronto justamente no, es incontrolable, ¿no? Y y pues se genera y es amorfa, ¿no? Y de pronto también es un poco eso, pero ahora sí que no podemos ni debemos cancelarla, no podemos ni debemos controlarla porque es una expresión. Es decir, el cómo construyen ciertas comunidades su memoria en un momento determinado, ¿sí? Sirve para muchas cosas. De entrada, sirve para situarse en su presente, ¿sí? Con una cierta identidad, a lo mejor eso lesiona, ¿sí? A otras comunidades, ¿sí? Bueno, pero entonces, eh, pues ya es ahora sí que responsabilidad ética de ellos, ¿no? Y de afuera hay que señalarlo, pero pues no la puedes cancelar, no vas. Y esa formación o esa configuración de las diferentes memorias de las colectividades, ¿no? Posteriormente, bueno, pues también van a servir porque van a ser fuente, ¿no? Para la historiografía, para la práctica historiográfica, ¿no? Sí, el cómo, por ejemplo, aquí cerca en Michoacán, hay dos pueblos que pues, es una casi una calle la que los separa, ¿no? Pero son acérrimos enemigos, unos fueron cristeros y otros fueron agraristas, ¿no? El siglo pasado, ¿no? Unos hipercatólicos, los otros superliberales, ¿no? Y cada uno tiene su narrativa, ¿no? Donde obviamente el otro, ¿sí? Es el malo, ¿no? Es contra lo que lucharon, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las memorias denosta al otro, ¿no? El análisis de esos discursos memorísticos, ¿no? Es fundamental para entender también, ¿no? Las prácticas de pronto cotidianas de esos lugares, de esa región, de esas sociedades, y te enseña, ¿no? Te enseña muchas, muchas más cosas, ¿no? Aquí siempre no es que quiera yo plantear una dicotomía así absoluta, ¿no? Pero bien sabía Herodoto, ¿no? En sus primeros relatos históricos, ¿no? Eh, o que consideramos como históricos, ¿no?
que había lo uno, ¿sí? La Atenas, ¿no? Es democrática y la otra edad, ¿no? Y siempre su discurso, ¿no? De rememorar el pasado y etcétera, ¿no? Era con esa dicotomía, ¿no? Sí, yo me construyo porque construyo una mirada sobre el otro, ¿no? Claro. Y ese es una, digamos, proceso dialógico, ¿no? Claro, donde lo más sano es que tú invites al otro también a decir lo que tiene que decir, ¿no? Pero bueno, de alguna manera los discursos identitarios, ¿no? E históricos se han configurado, pues ahora sí que desde el siglo V antes de Cristo, de esa manera en Occidente, ¿no? Porque estamos hablando, sí, desde la perspectiva casi, ¿no? Occidental, aquí no sabemos cómo está configurada de alguna manera. Oriente es para mí, sobre todo el extremo, ¿no? Aunque he tratado de aprender japonés, pero eso tal Leo vez. luego te va a hablar en japonés. Oye, Víctor, un poco para ir cerrando la Sí, entrevista, claro. ¿cómo ves el futuro de la historia, de la historiografía? Bueno, yo tengo que echarle ganas a la propaganda de, de mi disciplina, sobre todo porque estoy en una posición como formador de Ujú. investigadores en la disciplina, ¿no? Que les tengo que dar alguna esperanza a futuro. Esto, em, lo que sí me parece muy importante y tenemos que repensar, estamos como 200 años desfasados de, mm, de la concepción de nuestros quehaceres, ¿sí? O sea, seguimos hablando muy estrictamente de lo historiográfico, de lo lingüístico, ¿no? De lo antropológico, ¿no? Así como, pues ahora sí como si todavía estuviéramos en el a finales del siglo de las luces, ¿no? O en el siglo XIX, cuando pues ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La transdisciplina, se empezaban a caer los muros fronterizos del quehacer, ¿no? Y eso es algo que, evidentemente lo hacemos, pero lo hacemos de una manera a veces un poco, acudimos a otras disciplinas, ¿sí? Para hacer lo que siempre hemos hecho. Pero ahora con ese saborizante, con esos nuevos ingredientes, ¿no? Este, em, y eso ha cambiado justamente la manera de hacer historia, ¿no? Ya no es la historia que se hacía en 1850, en 1950, ¿no? Ya son historias, con perspectiva de género, con perspectiva de em, clases subalternas, ¿no? Con distintas cuestiones. Y lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es, bueno, sí, nuestra cuestión es, pues, trabajar sobre el pasado, ¿no? Reinterpretar continuamente, pero con miradas cada vez más complejas, ¿no? Donde realmente la historia como la pudieron haber concebido Ranke, no, pues no, ya no, eso ya no funciona, ¿no? La antropología como nació Muy en bien. un mundo neocolonial, pues tampoco funciona, ¿no? Hay una nueva antropología. Es más, hay una antropología autoflagelante, Ujú. ¿no? Que dice, mea culpa si fui colonialista y Claro. ya no quiero ser antropólogo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ni lista. Sí. ¿No? Esa es la cosa. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, hay que apostar más bien, o sea, a un diálogo interdisciplinario centrado en la diversidad humana, ¿sí? Iba a decir, centrado en el ser humano, no. Centrado en la diversidad humana, ¿sí? Porque
es importante, ¿sí?, lo que enseñan las humanidades y las ciencias sociales, ¿sí?, sobre nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que imaginar, hay que crear nuevas configuraciones, ¿no?, más acordes con un mundo más inclusivo, ¿no?, más justo, ¿no?, más equitativo, ¿no?, sin tanta brecha, ¿no? Y nuestros quehaceres son importantes en ello, ¿no? Eh, una colega en alguna ocasión, lo dijo así como muy, muy claramente, que a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Cuándo era la discusión? Hace años con lo de CONACYT, cuando existía CONACYT, que nos pedían el impacto de la investigación histórica. No, pues la investigación histórica no tiene impacto. O sea, no es una cosa, ¡pum!, no. La investigación histórica es una base formativa, ¿sí? Es una base formativa. Igual la antropológica o la lingüística, son bases Ujú, formativas de lo humano, ¿sí? De la conciencia, del autocomprensión de los procesos intelectivos, sí, de intelección, ¿no? De esa necesidad que tenemos los seres humanos de cuidar nuestros procesos cognitivos y de hacerlos cada vez más fortalecerlos, ¿no? Porque realmente nuestra, dicen que estamos en la era de la información, ¿no? Con ujú, lo digital es la era de la información. Pero lo que pasa es que, pues yo me acuerdo que ya hace muchos años, a que admiraba yo de chico, de adolescente, Carl Sagan, ¿no? Lo decía muy ujú. claramente, ¿no? El ser humano es ser humano gracias a que pudo poner la información fuera de su cerebro, ¿sí? A comunicarla, ¿sí? Entonces, y ese proceso es lo que fue acumulando información, pero después procesarlo, ¿no? Y adquirir justo con esa información conocimiento, ¿no? Entonces, ese es lo que nos toca, ¿no? Más allá de si la empresa es exitosa, si los dineros fluyen, Ujú, sí, pero pues, lo que pasa es que hay mucha injusticia, y hay mucha guerra, y hay mucha violencia, y ahora sí, yo sí soy, este, perdón, pero pues esas son los problemas de haberse formado en escuelas de refugiados españoles, ¿no? ujú. ¿No? ¿Cómo era lo que decía Miguel Hernández, no? Eh, malas armas si no son las palabras, ¿sí? Pero las palabras claras, las palabras Claro, bien definidas, las ideas, ¿sí? Las que hacen cuestiones propositivas, ¿no? así es, así es. Pues, en definitiva, yo creo que la era digital, pues sí, nos ofrece oportunidades, sí, sin precedentes para comprender Así y es. también para compartir la historia, pero también, pues sí, nos enfrenta a desigualdades que no se pueden ignorar, porque también Así es. es claro que ya la historiografía ya no es solo una cuestión de libros o de archivos, sino que depende también de quién tiene el acceso a las herramientas, ¿no? Pero también a la información que ofrece todo este mundo digital. Y bueno, desde el sur global, pues estas diferencias nos recuerdan que la tecnología puede amplificar voces, pero también puede callarlas, ¿no? Entonces, De como acuerdo. bien decías, ¿no? Si se quiere construir una historia realmente global e inclusiva, es necesario reforzar, bueno, lo que mencionabas hace un momento, el pensamiento crítico, ¿no? En las escuelas, repensar cómo producimos, cómo compartimos y cómo democratizamos el acceso a la tecnología, ¿no? Además de esto último que mencionaba sobre cómo se debe apostar por un diálogo interdisciplinario centrado sobre todo en la diversidad humana.
Así es. Así es que muchísimas gracias, Víctor, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, toda esta serie de reflexiones sobre un tema tan importante. Yo creo que tu perspectiva, sin lugar a dudas, pues nos ayuda a entender mejor cómo la era digital está transformando, ¿no? La historiografía y, bueno, nos invita también a cuestionar esta serie de desigualdades que aún persisten en el acceso a las herramientas tecnológicas y también al conocimiento histórico. Muchísimas gracias por acompañarnos y por enriquecer esta conversación y este programa. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido realmente un placer y un gusto estar con ustedes. Leonardo, moltes gràcies sempre per sumar amb les teves col·laboracions i moltes gràcies a tots vosaltres, la nostra audiència, per ser part d'aquest programa. Fins al proper divendres en més de Pensaveus Compartides.